Hola mamacitas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? En otro de estos videos tan informativos que les gustan, que yo espero que los aprovechen y los compartan. El otro día me llegó una paciente diciéndome que ella se había tratado con todos los videos que yo les había estado subiendo en mi Instagram, en mi TikTok, de Reels y todo eso, y la verdad es que me sentí muy orgullosa, porque la verdad es que no le hizo nada malo. O sea, ella se trataba así como los exámenes de laboratorio que yo les recomiendo que se pidan, con la suplementación, y la verdad es que incluso me mostró sus exámenes de antes y después y le había ido muy bien. Así que en el video del día de hoy lo que yo les voy a decir es qué exámenes de laboratorio se tienen que tomar para saber si ustedes tienen resistencia a la insulina o para irlo controlando. En un video anterior ya les había comentado un poquito sobre la resistencia a la insulina, sobre uno de los estudios más comunes que se toman, que es el índice HOMA, pero el día de hoy les voy a hablar sobre otro índice que también se utiliza y como la manera en la que a mí me gusta llevar el control para que ustedes se puedan pedir los exámenes, lo mínimo que se necesita, los valores, todo lo que ustedes tienen que saber, no para un autodiagnóstico, más bien para que ustedes tengan una orientación y pues vayan con sus respectivos médicos a que los apoyen en la cuestión de su resistencia a la insulina, si es que la tienen o no. No les voy a explicar mucho lo que es la resistencia a la insulina, y hay varios videos sobre esto, por aquí se los estaremos dejando para que ustedes los vayan a buscar. Para que nosotros podamos hacer una sospecha diagnóstica de la resistencia a la insulina, pues usualmente son pacientes que tienden a sentirse muy cansados, que tienen dificultades para bajar de peso, que tienen mucho antojo por muchos dulces, que no descansan, que tienden a tener acumulación grasa a nivel de la cintura, que tienden a tener acumulación muy fácil de grasa. Entonces, si tú eres una paciente que sospecha que tiene resistencia a la insulina, también porque de repente tiene que manchas oscuras en el cuello, en las axilas, en las ingles, que se le cae mucho el cabello, que le sale mucho acné, o que de repente le empezó a salir mucho vellito, o que le empezaron a salir como verruguitas en los cuellos, todos estos son signos de resistencia a la insulina. Y aunque tú no tengas estos signos, valdría la pena que vayas a tomarte unos exámenes metabólicos para ver cómo andas. ¿Cuáles son estos exámenes que yo recomiendo para que ustedes se tomen? Primero que nada, una glucosa, obviamente, y un perfil de lípidos y un examen de insulina. Usualmente hay médicos que no tienden a pedir lo que es la insulina. Una de las fórmulas que existen justamente te toma en cuenta solamente la glucosa y lo que es el perfil de lípidos, porque justamente no siempre se les pide a los pacientes la insulina. Y otro de los exámenes que también les recomiendo pedirse es la hemoglobina glucosilada. Si bien la hemoglobina glucosilada quizás no es tan específica para la cuestión de la resistencia a la insulina, sí nos ayuda mucho a nosotros a darnos cuenta de cómo fue nuestro promedio de glucosa en los últimos 3 meses, y obviamente eso nos da un gran panorama de si nosotros podemos tener riesgo o no de presentar resistencia a la insulina y en un futuro pues una diabetes, por ejemplo. Entonces, a resumidas cuentas, los exámenes que yo les recomiendo que ustedes se tomen son la glucosa, un perfil de lípidos, una insulina, y si es posible que se lo puedan llegar a tomar, una hemoglobina glucosilada. Esta última no es así como de 100% que se lo tengan que tomar, pero si tienen la oportunidad de tomárselo, la verdad es que es un muy buen examen que nos va a ayudar como a ver el panorama completo. Les voy a decir los rangos funcionales para estos valores. ¿Qué significa rangos funcionales? Una cosa son los rangos normales y otra cosa son los rangos óptimos funcionales, o sea, como lo mejor que tú puedes tener en cuanto a estos rangos para que tu cuerpo funcione así al 100 y que no tengas riesgos y que no estés produciendo, por ejemplo, radicales libres. Porque cuando nosotros nos salimos de los parámetros normales, tu cuerpo puede hacer cierto equilibrio a pesar de que tú te salgas de parámetros normales. Si tus grasas son muy altas, si tu insulina es muy alta, si tu glucosa es muy alta, tu cuerpo como que lo puede llegar a compensar. Sin embargo, todo esto, al momento que el cuerpo funciona de esa manera, produce lo que son radicales libres y tu cuerpo se empieza a oxidar. Los radicales libres son ciertas sustancias que van y matan células. Básicamente eso se dedican, o sea, si hay radicales libres, los radicales libres van a ir a algún lugar y van a hacer daños en alguna célula, y eso hace que nosotros lleguemos a tener un envejecimiento prematuro. Entonces, entre menos radicales libres tengamos, mejor. Por eso últimamente han hecho muchos productos que antioxidantes, que para la piel, que para el cuerpo, que suplementos antioxidantes, pero el mejor antioxidante es no oxidarte. O sea, entre menos radicales libres, mejor es el hecho de que no le estés dando lata al cuerpo para que tengas que tomar antioxidantes para corregir todas esas cosas que tú pudieras corregir desde dentro. Vamos a pedirnos glucosa. La glucosa tiene que estar sí o sí por debajo de 100, porque una glucosa por arriba de 100 nos va a dar datos de, pues ya que eres un paciente que quizás andes en la prediabetes, y si estás por arriba de 126, pues eso ya no se puede estar hablando incluso de diabetes. Entonces, por lo menos tienes que estar por debajo de 100, pero idealmente tienes que estar por
por debajo de 90. Una glucosa por debajo de 90 es ideal para el funcionamiento del cuerpo. Ahora, nos vamos a ir a lo que es la insulina. La insulina debe de estar por debajo de 10 o 9 para que tú estés en rangos buenos. Idealmente, si puedes tenerla incluso por debajo de 8 o 9, es ideal. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros hacemos una fórmula que se llama índice HOMA. El índice HOMA es un índice que nosotros sacamos de multiplicar la glucosa por la insulina y dividiéndolo entre una constante que es 405. Si tú sales por arriba de 2.5, tú tienes resistencia a la insulina. Obviamente que entre más alta esté tu insulina, que entre más alta esté tu glucosa, pues tú te vas a salir de estos rangos. Si tú tienes una insulina por arriba de 11, de 12, la mayor parte del tiempo vas a salir con resistencia a la insulina, porque al momento que haces esta fórmula de multiplicar glucosa por insulina y dividiéndolo entre 405, la mayoría sale por arriba de 2.5 o rayando. Por eso es que la insulina idealmente debe estar por debajo de 9. Y idealmente, a pesar de que por debajo de 2.5 ya no es resistencia a la insulina, idealmente el índice HOMA debería de estar por debajo de 2. Un índice HOMA por debajo de 2, la verdad es que es óptimo y probablemente eso es como lo mejor para tu cuerpo. Ahora bien, nos vamos a pasar a lo que es el perfil de lípidos. El perfil de lípidos, les digo, hace una fórmula junto con la glucosa y no la insulina. ¿Por qué? Pues porque muchas veces muchos médicos no piden la glucosa, no piden la insulina y piden la glucosa y piden un perfil de lípidos como exámenes de protocolo como generales. Y de aquí nosotros podemos sacar otra fórmula que es el índice triglicéridos glucosa. Y este índice triglicéridos glucosa, a pesar de no tener la insulina de por medio, nos pueden ayudar a sacar una fórmula para resistencia a la insulina. Esta fórmula se hace multiplicando lo que es los triglicéridos junto con lo que son los niveles de glucosa, dividiéndolos entre 2 y todo esto multiplicándolo por un elemento en la calculadora que dice LN, que es la constante de esa fórmula. No sé si la vayamos a alcanzar a ver en esta calculadora que ya tengo aquí, pero a ver, déjenme ver si la puedo encontrar. Miren, por ejemplo, no sé, si yo tengo unos triglicéridos de 130, entonces multiplico 130 por una glucosa, por ejemplo, de 95, entonces lo voy a multiplicar por 95 y me da 12.350. Estos 12.350 le tengo que poner esta constante que dice que es como una L y una N. Entonces le aplastan tal cual a donde dice LN y ya sale 9.4. 9.4 es un índice que nos dice que sí puede haber ahí resistencia a la insulina. Idealmente el índice glucosa triglicéridos en mujeres debe de estar por debajo de 8.7 y en hombres debe estar por debajo de 8.8. Si tú te pasas de estas variables, vas a salir con resistencia a la insulina. En este caso a mí me salió un 9.4. Entonces, esto quiere decir que, como se dieron cuenta, o sea, los triglicéridos estaban en 130. Unos triglicéridos normales se supone que deben de estar por debajo de 150. Y la glucosa también estaba en niveles no patológicos. Sin embargo, cuando hacemos la fórmula, como vemos, sí sale lo de la resistencia a la insulina. Entonces, por esto es muy importante valorar bien los exámenes de los pacientes, porque muchas veces les dicen de que no, está súper bien, no traes resistencia a la insulina. Y ya cuando te pones a sacar los índices, te das cuenta que sí. Porque, por ejemplo, con el índice HOMA también, la insulina, a veces si nosotros nos basamos en los parámetros que ponen los exámenes de laboratorio, los exámenes de laboratorio te ponen que insulinas bien altas son normales, cuando no es así. O sea, yo he visto laboratorios que hasta dicen que una insulina de 20 es normal y claro que no, o sea, una insulina de 20 claro que no es normal. Entonces, me voy a ir por otro ejemplo. Pon tú, tengo unos triglicéridos de 140 por una glucosa de 92, igual 12.880 entre 2 y le pongo otra vez el logaritmo y sale 8.77, o sea, básicamente estamos rayando. ¿Qué es a lo que quiero llegar con esto? Que el hecho de que tú tengas tus niveles normales no significa que sea lo óptimo. Unos triglicéridos normales deben de estar por debajo de 150 para que no estén patológicos. Si tú te pasas de unos triglicéridos de 150, tienes unos triglicéridos altos. Pero idealmente los triglicéridos deben de estar por debajo de 100 para que nosotros podamos decir que el riesgo de resistencia a la insulina está bajo. Idealmente tú tienes que tener unos triglicéridos por debajo de 100. Y pues como les decía en la glucosa, ya vieron, la glucosa no estaba en niveles como tal anormales, sin embargo no estaba en niveles óptimos. ¿Y cómo me doy cuenta que no estaba en niveles óptimos? Pues porque cuando saqué la fórmula
no salió óptimo. Entonces, he ahí la importancia. Y ahora, si nos vamos a la cuestión de la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada, como les dije anteriormente, es un examen o es un parámetro de examen que nos ayuda a medir el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses. Entonces, si nosotros nos tomamos una hemoglobina glucosilada, esta hemoglobina glucosilada debe de estar por debajo de 5.7 para que esos niveles no estén anormales. Ahora, como les digo, la hemoglobina glucosilada no nos da como tal una cuestión de resistencia a la insulina. Obviamente que entre más alta hemoglobina glucosilada tengas, pues más probable es que tengas una resistencia a la insulina. Pero niveles óptimos por debajo de 5.7. Y la verdad es que a mí todos estos exámenes se me hacen muy buenos exámenes para que tú te des una idea de cómo andas en tu nivel metabólico. Como ven, muchas veces no estamos en niveles patológicos como tal, pero tampoco son niveles normales. Y aunque no estén en niveles patológicos o en niveles de enfermedades como tal, sí nos pueden ocasionar ciertas cuestiones que a nosotros nos van a hacer sentir mal en nuestro día a día, sentirnos más cansados, más abotagados, que no descansamos. Y es por esto que yo los invito a que ustedes intenten tener niveles más normales. Los exámenes de laboratorio se deben de tomar, obviamente, en ayuno, porque si no te los tomas en ayuno, pues no van a ser tan factibles. Y si tú te tomaste tus exámenes de laboratorio ahorita, lo que yo te recomiendo, pues es obviamente ve con un doctor, ve con un nutriólogo, ve con alguien que te apoye en una cuestión de tu plan de alimentación y también dado caso que necesites suplementación o medicamentos. La realidad es que la mayoría de estas cuestiones que se pueden regularizar con mioinositol, que aquí tenemos nosotros nuestro mioinositol, que siempre se los promociono mucho, pero la verdad es que se me hace muy buena. Ayuda a controlar los niveles de triglicéridos, de glucosa, de insulina, mejorar las grasas buenas, disminuir las grasas malas. Entonces es un muy buen suplemento que tú tienes a la mano para poder mejorar tus niveles de insulina y tus niveles de perfil de lípidos. No tienes que comprar este minoxidil, pero vale la pena que le des una probada a un minoxidil para que puedas ver cómo funciona y que puedas ver cómo lo puedes aplicar en tu día a día. Yo siempre les recomiendo, si vas a hacer uso del minoxidil o por ejemplo la berberina, que la berberina también nos ayuda mucho a cuestiones de regularizar nuestros niveles de glucosa, de insulina, de las grasas, el magnesio también nos ayuda mucho a mejorar las cuestiones de la glucosa. Si vas a tomar estos suplementos, vale la pena que te tomes unos exámenes de laboratorio y saques todos estos índices que te acabo de decir para ver en dónde estás parado en este momento. Y en 3 meses te vuelves a tomar otros exámenes de laboratorio y ves cómo va la mejoría. O sea, es algo que de verdad puedes hacer tan sencillo en tu casa, o sea, literalmente te tomas tus exámenes, si sales alterado, tú mismo te sacas tus cuentas, si sales alterado o alterada, te compras tu suplementación, te la tomas y a los 3 meses te vuelves a tomar tus exámenes de laboratorio y ves cómo andan tus parámetros. Yo siento que esta es una información súper valiosa que todos deberíamos de tener porque es una manera en la que nosotros nos podemos cuidar tanto hormonal como metabólicamente. Obviamente lo ideal siempre es ir de la mano con algún especialista que con el, como les digo, con el nutriólogo, con el médico, con quien tú desees que te pueda apoyar, pero vale la pena también que tú lo conozcas para que en el peor de los casos tengas tú mismo o tú misma una idea de los exámenes y de lo que debes de hacer y qué es lo que tienes que ver para ver mejorías. A los 3 meses no necesariamente tienes que tener todos los exámenes al 100, o sea, a los 3 meses por lo menos tienes que ver mejoría. Con el hecho de que tú veas mejoría ya es algo, o sea, significa que esos cambios que estás haciendo están bien. La verdad es que los reto a ustedes que lo hagan. Espero que se animen a hacerlo, que se animen a pedirse sus estudios de laboratorio. Si lo llegan a hacer, mándenme mensajito y mándenme que lo hicieron. La verdad es que a mí me pondría muy, muy feliz. Cualquier duda que tengan también, pues ya saben que me la pueden hacer llegar. Y si desean probar un minoxidil, pues ya saben que siempre está el de iSalud, que lo pueden probar. Toda esta información que yo los estoy así lanzando ahorita en verborrea, de verdad que yo me metí, lo investigué muchísimo justamente porque me iba a meter en este mundo de la suplementación, de la medicina funcional y la verdad que es muy padre, es hermoso, está súper bien cómo podemos mejorar muchas cuestiones de nuestra vida con cosas tan simples. Entonces espero que esta video les haya gustado mucho, mamacitas, les mando un abrazo y muchos besos y espero verlas en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!